Bienvenidos una vez más a estos espacios de reflexión y en esta oportunidad vamos a contar con la presencia de un invitado que es muy importante en lo personal, Samuel Andrade, quien es pastor, misionero, y quiero compartir en esta tarde con él esta experiencia de poder seguir hablando sobre las cosas que importan para nuestra vida como creyentes. Bienvenido, Samuel. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Qué bendición poder estar con ustedes a través de este video y poder compartir este momento tan importante. Así que, bueno, Andrés, es una bendición. Agradecido por tu tiempo, por tu espacio. Bueno, Samu, para los que no te conocen, me gustaría poder compartir un poco de quién sos. No sé, que nos cuentes quién sos, qué estás haciendo hoy y qué hiciste. Una breve reseña como para que te conozcan. Bueno, si llego a toser, disculpen, estoy luchando con una gripecita. Estoy sirviendo al Señor en estos años junto con mi familia aquí en Buenos Aires, puntualmente en el Instituto Bíblico Río de la Plata y también pastoreando una iglesia en Longchamps. Loma de Zamora es el instituto. Bueno, un poquitito qué es lo que estuvimos haciendo durante muchos años, trabajando en las misiones. Estuvimos en África, en Cabo Verde, por 14 años. Luego regresamos a Argentina por una situación de salud de uno de nuestros hijos. Y ahí nos quedamos en Argentina, donde trabajé con el Departamento Nacional de Misiones en todo lo que es el Grupo Potencial Misionero y la Escuela de Formación Misionera, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Ya hace 18 años que estoy dirigiendo la Escuela de Formación Misionera aquí en el Instituto Río de la Plata. Bastante tiempo. Y Samuel, para los que por ahí son nuevos dentro del contexto de la iglesia, ¿qué es esto de misiones? Bueno, misiones tiene que ver con evangelismo, pero evangelismo transcultural. Es decir, evangelismo llevando el evangelio a una cultura diferente a la nuestra, a la habitual, a la que nosotros vivimos. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos en nuestro entorno un grupo de gente que habla el mismo idioma, que visten de manera uniforme. Tenemos ciertas ceremonias que son puntuales, por ejemplo, bautismo, nacimiento del bebé, inclusive cómo celebramos un sepelio. Todas esas cosas hacen nuestra cultura, cómo festejamos un partido de fútbol, y bueno, nuestro relacionamiento que tenemos con la familia directa y con los amigos. Todo esto aquí hace reúne un montón de factores que hacen a una cultura. La comida, la música, las danzas, todo esto. Ahora, llevar el evangelio en un contexto similar al que yo vivo, esto se llama evangelismo. Cuando yo salgo de mi entorno cultural y me voy a otro entorno cultural, por ejemplo, dentro de Argentina, vamos a hablar para que podamos entender, yo voy a predicar el evangelio a la comunidad gitana. La comunidad gitana tiene otra cosmovisión o otra manera de ver el mundo que es muy diferente. No quiere decir que sea malo, es diferente. Y yo me voy a predicarle a ellos, estoy haciendo un trabajo misionero. Otro de los grupos serían los guaraníes en el litoral, los huichís, los tobas, los mapuches en el sur. Tenemos montones de comunidades que podríamos nosotros ir y quedarnos con ellos para poder hablarle de Jesucristo en un contexto y de una manera que ellos puedan entender el Evangelio de Jesucristo. Entonces ahí voy a tener que dejar de a lo mejor hacer el culto que yo hacía acá, predicar de la manera que predico acá. Yo tengo que ayornarme
de otras herramientas para poder hacer que el Evangelio sea comprensible en esa cultura. Entonces, ahí difiere lo que es evangelismo y misiones. El evangelismo es hablar local, es hablar dentro de mi propia cultura, y el evangelismo transcultural o misionero es cuando yo voy a otra cultura. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera del país haciendo misiones? 14 años. Bastante tiempo. Y entendiendo que el evangelismo lo hiciste acá antes de salir, lo hiciste mientras estabas fuera del país, ¿cómo fue el volver a hacer evangelismo en el país después de 14 años? No fue fácil porque tenía que otra vez ponerme la camiseta argentina y empezar a pensar como piensan los argentinos. No me sentí muy a gusto por la manera en que la cultura cambió en Argentina. Porque cuando yo me fui, era una cultura. Cuando regresé, Argentina había cambiado, no para mal, sino que diferente. Era algo diferente y tuve que acostumbrarme a esto. Si bien yo llegué, inmediatamente no comencé con el ministerio evangelístico, pero sí el día a día, el encontrarme con la gente, hablar de Jesús. Pero en un momento, en la iglesia donde nosotros estábamos como miembros de la iglesia activos, hoy sigo siendo miembro de la misma iglesia, pero ya pastoreando en otro lugar. En esa iglesia me piden para ser el pastor de evangelismo. Entonces tuve que empezar de cero a hacer todo lo básico para establecer un equipo de evangelismo. Y bueno, gracias a Dios, hoy la iglesia tiene su evangelista propio y todo, ¿no? Así que está andando bien. Pero no fue fácil entender de que la juventud cambió su lenguaje, cambiaron hábitos, cambiaron valores éticos, montones de cosas que cambiaron, algunas cosas para bien y otras cosas para mal, pero nos ha en cierta manera condicionado en algunas cosas que tuvimos que reinventarnos otra vez en nuestra propia cultura. Eso se llama choque cultural a la inversa. Nos encontramos de nuevo en otra realidad, pero dentro de nuestro contexto. Y una de las situaciones que se da es justamente el evangelismo a veces se ve como algo ajeno o una actividad extra en la vida de la iglesia, pero no deja de ser parte del servicio de la iglesia para cada una de las iglesias, no importa el tiempo, no importa la sociedad. Ahora, ¿cómo consideras que es importante el desarrollo de este ministerio en la iglesia? Primero que es una orden. La orden es de Jesús, es decir, no es una orden de cualquiera. La orden de Jesús. Id y haced discípulos a todas las naciones. Id y hacer discípulos es la orden. Entonces tu papá decía, ¿qué parte del id no entendiste? Entonces el id y predicar el evangelio, ser testigo de Jesucristo, hablar de Jesucristo, no es una opción, es una obligación y un estilo de vida. Donde estoy, voy hablando de Jesucristo, siempre. Cuando la Biblia nos relata, y me seréis testigo en Hechos 1:8, está hablando, ustedes van a predicar de mi evangelio todo el tiempo. Me seréis testigo, está diciendo, ustedes son personas que han testificado de un Cristo resucitado siempre. Entonces, no podemos dejar de predicar.
Ahora, muchos piensan que esto es tarea de algunos, pero es tarea de todos, es de todos, no es de algunos nada más. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros primero. Entonces no es una misión suicida. Y el Señor prometió estar con nosotros todos los días, y esto incluye en el evangelismo. Cuando empezamos a hablar de Jesús, se suelta en el reino espiritual una gracia especial que prepara el microambiente en ese lugar para un nuevo nacimiento. Entonces no soy yo que hago esto, es el Señor que hace. Yo solo estoy, vamos a pensar en porcentualmente, del 1 al 100, ¿no? Y yo aplico el 10% que es hablar. Y el 90% lo hace el Espíritu Santo, que trae convicción de pecado, transformación. Él prepara en ese momento y te empieza a usar con revelaciones, los dones se activan en ese momento. Y si hay un enfermo, si el que se está siendo evangelizado está enfermo, el Señor te da ese don de fe. Si vamos a orar y te vas a sanar. O si tiene un problema de adicción, vamos a orar y Dios te va a transformar. Y uno habitualmente a lo mejor no haría eso, pero como se creó el microclima de Dios para un nuevo nacimiento, entonces todos los dones están allí y los cielos están predispuestos a que le arruinemos el plan de Satanás. Qué buena imagen. Qué buena imagen. Así que esto es la posibilidad que tenemos nosotros, que no estamos solos, Dios está con nosotros. ¿Cuál ha sido, en tu experiencia evangelística, o sea, has tenido muchos, o sea, entiendo de que muchos años en ministerio también, pero ¿cuál ha sido uno de los momentos en la práctica del evangelismo que ha marcado tu vida? Bueno, cuando hubo adversidad, cuando gente que se opone, y uno se da cuenta que se opone dentro de un contexto espiritual muy heavy, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros servimos al Señor en un contexto espiritista. Entonces eso es para que ponga en contexto a la audiencia, ¿no? En un contexto espiritista. Entonces nadie me estaba recibiendo de brazos abiertos. Ellos estaban muy, muy agresivos, a veces verbal, si bien la cultura del lugar es una cultura reencarnacionista. Entonces, al ser reencarnacionistas, tienen ciertos límites para maltratarte. No te van a maltratar abiertamente, porque si eso ocurre, entonces en la próxima reencarnación va a ir bajando de rango. Entonces, y lo que tratan es hacerte sentir bien, aunque por detrás te están haciendo un trabajo de hechicería, te están clavando alfiler por todos lados. Pero el asunto es que vos salgas relativamente tranquilo. Pero hay una oposición espiritual muy fuerte. También he sufrido algunos ataques directos, por ejemplo, una persona que me quiere matar. Saca un revólver, te pone en el corazón, o decía, te voy a matar, pero bueno, quiero decirles que nadie te mata antes de tiempo. Siempre se cumple el tiempo de Dios. Nadie muere antes de tiempo, todos morimos en el tiempo de Dios. Así que bueno, lo estoy contando, así que no pasó nada. Y ni siquiera te queda traumas. Es una alegría servir al Señor y padecer por Él, ¿no? A veces algunos empujones o que vengan y te roben todo, te asalten, te roben. Pero nadie te puede robar algo que no es tuyo. Así que sí, si lo que estás cuidando es de Dios,
entonces es a Dios que le tocaron. Dios después te vuelve a dar todas las herramientas necesarias para seguir. Qué bueno, Samuel. Y una última pregunta en este sentido. ¿Cuán importante es la oración en este ámbito? Porque justamente marcabas el mundo espiritual ante esta oposición, entonces, ¿cuán importante es el acompañamiento? Bueno, el apóstol Pablo dice que la oración es el arma poderosa en Dios para derribar fortalezas. Es un arma secreta en el reino espiritual. No es que sea secreto porque que no se enteren que estamos orando, pero cuando oramos específicamente existe una liberación del poder de Dios y en el reino espiritual se rompen fortalezas. Por eso es que el enemigo intenta que no oremos. Porque si fuese fácil orar, no habría problema. Pero cada vez que nos ponemos a interceder, oraciones intercesoras, que es muy diferente que la oración de dame o cuídame o bendecí el alimento que estoy comiendo, esa oración intercesora, oración por los pecadores, por la gente que necesita recibir a Jesucristo. Esa oración es una oración que molesta al reino espiritual. Entonces van a surgir situaciones como por ejemplo distracciones en la oración. Empiezo a orar y me empiezo viene el pensamiento, ¿será que saqué la pava del fuego? ¿Será que en ese momento el endemoniado de la persona de la cuadra viene y te toca timbre? Te toca timbre. Porque, claro, es parte del equipo del enemigo y viene a molestarte. Entonces, ciertas cosas que uno tiene que hacer cuando va a interceder, es preparar el lugar y tomarse un tiempo. Cada uno de nosotros tenemos un tiempo que nosotros decimos, bueno, este tiempo es un tiempo que yo tengo cierto sosiego en casa. Tengo unos minutos que yo sé que el nene está en la escuela, o a esta hora antes de irme a trabajar me levanto un poquito antes y tengo mi tiempo de intercesión, de oración, porque es un momento muy importante donde se rompen ataduras del enemigo, donde se suelta la mano de Dios sobre diferentes situaciones y Dios comienza a obrar. La oración intercesora no es algo que podría ser útil, es muy útil, ¿no? El apóstol Pablo inclusive le dice a la iglesia, oren por mí para que cuando yo vaya pueda predicar la palabra. Que las personas estén abiertas para oír la palabra. Entonces la oración también prepara los corazones para que puedan escuchar la palabra. Entonces la oración intercesora es clave. Tu intimidad con Dios te va a llevar a entender los secretos en el reino espiritual. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Samuel, muchas gracias por brindarnos tu tiempo, por acompañarnos a través de esta reflexión y esta enseñanza, porque no deja de ser una enseñanza. Agradecido totalmente por tu tiempo. Y bueno, para ustedes que nos están acompañando siempre en este espacio, nos vemos en los siguientes momentos de reflexión. Podés visitarnos en la iglesia de Avellaneda y las reuniones se realizan los domingos 19 horas. También podés visitarnos en Lomas de Zamora los domingos a las 10 de la mañana. Te vamos a estar esperando.